Buenas noches, bienvenidos y aunque sea con un poco de retraso, feliz año nuevo. Bueno, ustedes saben que hace poco más de 24 horas que hemos comenzado no solo un nuevo año, también una nueva década. Y desde que el ser humano existe, la interpretación o adivinación del futuro ha sido una preocupación constante. Desde las vísceras de un animal al lenguaje de las estrellas, pasando por las cartas o las líneas de la mano, o también la bola de cristal, muchas cosas han valido como medio para desentrañar el porvenir. Es una ciencia, la futurología, tan antigua como el mundo. Y nosotros vamos a seguir esa vieja tradición, la que han seguido el hombre durante millones de años, sin misterios y ante las cámaras. O sea que vamos a hacer una tertulia sobre la futurología, sobre los 10 años y quizá lo que nos aguarda después de esos 10 años. Se pueden imaginar ustedes qué contertulios tenemos, contertulios y contertulias tenemos esta noche. Con nosotros Sibila Pironti de Rance, es periodista, es colega en esta casa, en las pantallas de Televisión Española. Ha trabajado en muchas revistas, Mundo, Interview, Reporter, Panorama, y actualmente escribe los horóscopos de Teletexto y participa en Hoy a las 10. Bienvenida, Sibila. Feliz año nuevo. Igualmente. Está con nosotros Diego de Araciel, octavo marqués de Araciel. Él dice que tuvo visiones y evidencias desde los 3 años y que lleva 46 años de consultas y aciertos. Bueno, mucho. Algunos extraordinarios. Tiene grandes cruces como las de El Salvador y Santa Brígida de Suecia, la orden dinástica de los caballeros normandos. Luego nos vas a explicar, Diego, Sí. qué son estas cosas. Con mucho gusto. Todos son de un origen iniciático y casi masónico, todas estas órdenes. Pues luego hablaremos. Y tiene una cosa, por lo menos en el futuro más inmediato, que es publicar un libro de un título, por cierto, precioso y más bien poético que de astrólogo o de vidente, que son Los sueños imprudentes. Los sueños imprudentes verá muy pronto la luz del día y el juicio de todos. Esperemos que sea benévolo. Pues estoy absolutamente seguro que muchos telespectadores van a ir a por ese libro. Seguro. Daniel Dancourt es astrólogo, nació en Lima, pero es de nacionalidad española. Ha organizado cursos de astrología, funda el Centro de Estudios Astrológicos de Madrid, crea la revista de Astrología y Psicología y funda también el Grupo Géminis para organizar conferencias y seminarios con astrólogos mundialmente conocidos. Bienvenido también y feliz año nuevo, Daniel. Inés Esterellas Merino es de Guayaquil, Ecuador. Es licenciada en Filología Inglesa, pero lleva 11 años dedicada a los estudios de astrología en distintos cursos y seminarios tanto en Madrid como en Nueva York. Desde 1964 trabaja como astróloga profesional y al mismo tiempo también dirige seminarios de astrología. Feliz año nuevo, Inés, y bienvenida a este programa. Elia Ramos Ruiz es licenciada en Filología Inglesa, profesora de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación desde 1969 y lleva nada menos que 12 años de estudios y práctica de la astrología y 7 años dando cursos de astrología. Ha editado artículos en muchas revistas y periódicos españoles. Y por fin tenemos a Leonor Alazaki. Actualmente es profesora de tarot, astróloga, numeróloga. Sí, numerología. Eso supone interpretar los números. Interpretar o sea, los los números también tienen interpretación. También. Bueno, es, como ustedes habrán podido observar, estudiosa de las artes adivinatorias. Ha publicado y publica artículos en todas partes, en Cambio 16, en la revista Nueva, y también ha colaborado con Iñaki Gabilondo en la cadena SER. Colaboro. Lleva, supongo que el horóscopo del Dominical del País. Sí. Y bueno, pues es una de las grandes profesionales que combina el estudio del futuro con la labor periodística. Feliz año nuevo a todos, muchas gracias. Supongo que compartir esta noche a estas horas pues tiene algo de mágico. Por ejemplo, es una pregunta, yo en este programa siempre hago una pregunta individual, pero como en este año o en este programa tendría que haceros a todos la misma pregunta, ¿hay algo de mágico en ese paso
de un año a otro, en ese 31 y 1 de enero, ¿no? Bajiquísimo. Tú ten en cuenta que desde la más remota antigüedad se consideró el solsticio de invierno como la puerta de entrada de los dioses al mundo, así como el solsticio de verano era la puerta de salida de los hombres de este mundo. De manera que eran unas fechas importantísimas. Los devas de la India podían encarnar como los Amshashpens de los zoroastrianos, como los ángeles de los judíos. Era el momento en el cual astrológicamente y quizá algo ambiental daba paso a si había un camino para entrar en este mundo, lo cual ya es una cosa extraordinaria porque necesitamos que vengan muchos. ¿Algo que añadir a esta portada mágica del nuevo año? Sí, bueno, es el periodo en que nace el sol. Los antiguos paganos celebraban las fiestas del nacimiento del sol en esta época del año. Por lo tanto, es lógico que se celebre también el principio del año, ¿no? Ya Dante decía de que el año en enero es un viejo y en febrero es un joven, como un proceso de renovación. Siempre ha tenido la Navidad, la natividad, se celebra el nacimiento del sol, el nacimiento de la vida, y siempre ha tenido una connotación de profundidad, digamos, como del periodo más profundo del año. Y se supone, o se sugiere que así como nace el sol, también dentro del individuo hay una especie, o puede haber una especie de renacimiento, ¿no? Bueno, hay una lectura evidente, ¿no? Un año muere y otro nace. ¿Qué es lo prioritario ahí? ¿La muerte o el nacimiento? No sé si me estoy expresando bien, pero supongo que me entendéis lo que quiero decir. Las dos cosas, es lo mismo. Es lo mismo. Es tan importante la muerte como es tan importante un nacimiento. Todo tiene un principio y tiene un fin. Entonces el momento del principio es tan importante como el que tiene que ser un fin. Todo lo que tiene materia tiene fin. No hay nada, todo con los siglos, incluso hasta las piedras se van horadando. Es decir, que es tan importante ese final de la piedra como el comienzo, y mucho más en los seres humanos, donde nos podemos renovar año tras año, con cada vez que sale el sol nuevamente. Pero aparte de todo día esto, tras día. Ay, perdona. Sí. No, quería decir que el mundo es un constante parto. Quiero decirte, si el parto del niño está saliendo de un mundo cerrado, un mundo edénico donde no tiene ningún problema, entonces sufre, pero sale a otro mundo y crece aquí. Y de alguna manera es como si la Tierra también produjera ese parto que sale a otros mundos. Quiero decirte que no hay nada que se estanque, no hay muerte, no hay vida-muerte. Hay nacimiento y muerte, pero vida-muerte no son opuestos. Yo pienso, perdón, que es como un periodo de espiritualización de todo el planeta, desde los 4 elementos, el vegetal, el animal, el físico y el humano. Cada vez, como las piedras preciosas, los brillantes, son la aristocracia de la piedra, pues el ser humano va alcanzando su evolución. Así lo veo yo. Todo a través del sufrimiento es bellísimo. Además también Adelante, yo Inés. lo veo como una especie de esperanza, porque todo el mundo espera el año nuevo con una esperanza muy grande, porque piensa que el pasado, pues ya todas las penas, todo lo malo, todas las enfermedades, todo termina. En mi país, por ejemplo, hay una costumbre muy buena, que el día 31 se queman una cantidad de muñecos que los hacen, y en esos muñecos ellos dicen, aquí quemo las enfermedades, los disgustos, todo lo que ha pasado de malo en el año. Y entonces el año nuevo, el día 1, todo parece que renace y que va a haber mucho mejor, va a ser mucho mejor. Destruyen lo negativo, Claro. al quemar. Exactamente, destruyen todo lo negativo que ha pasado en ese año. Oye, esto es una tertulia, de modo que yo no os quiero preguntar, o sea, lo que queráis, ¿eh? Yo quería Estáis en vuestra simplemente casa. añadir, bueno, pues que todos mis compañeros tienen muchísima razón, y que creo además que el signo de Capricornio precisamente es un signo de dioses, pero también muy humano y de encarnación. Es decir, que de alguna manera Saturno, que es el que rige Capricornio, nos rige de alguna manera el límite, la piel, los huesos, lo que nos sostiene y también lo que nos hace profundizar. Es decir, que por eso es un mes pues importantísimo, porque verdaderamente nos da esa connotación de ser únicos y de poder empezar o renacer otras cosas, ¿no? Además, que nos da esos límites y esa proyección también de futuro, de análisis y de poder quemar todo lo que nos sirve. Porque además, pues de alguna manera, por ejemplo, las revoluciones de Saturno pues nos dicen lo mismo, ¿no? Que tenemos que volver a empezar un ciclo quemando y destruyendo todo lo que nos ha servido.
y que nos sirva de experiencia para no volverla a repetir, ¿no? Claro, esto que tú decías respecto a tu país es lo que en los países mediterráneos se hace, supongo, y en las hogueras en el mes de agosto. Sinceramente, claro. se puede quemar lo viejo, o lo viejo forma parte de nosotros, y por lo tanto, bueno, hay muchos trastos inservibles, inútiles, pero ¿se puede quemar? No se debe quemar. Claro que no, pero es un símbolo, es un simbolismo. No, es un simbolismo. Es un simbolismo, naturalmente que no, se transforma. Tú dejarías la vida sin sentido, quiero decir, la vida tiene sentido como conjunto. Nosotros no podemos nunca renegar del pasado por mal que lo hayamos hecho, ni por mal que lo haya hecho la humanidad, porque eso son las bases para llegar a otros puntos. Quiero decirte, en el fondo el hombre hace un camino aquí. Entonces, además, si fuera una cosa, es que en el sentido simbólico, quemar etapas quiere decir ir avanzando, pero no renunciar al pasado, porque esto me parecería una locura. Quiero decir, no se puede nacer todos los días. Además, el hombre no nace todos los días, es antiquísimo y tiene una ¿cómo se llama? La herencia genética y tiene su ADN, su cadenita de ADN, que esto ya en sí mismo le impide tener que renunciar a nada. Claro. No nace, pero se transforma. Si quiere. Se renueva. Se renueva. A lo mejor estoy haciendo preguntas absolutamente de neófito. Una pregunta fantástica. Que incluso se renueva día a día. Día a día. Cuando oscurece, al día siguiente nos renovamos, sale el sol, empezamos de nuevo. Lo que pasa es que no solamente nos renovamos diariamente, sino mensualmente con los nuevos periodos del sol que entran en otras constelaciones, sino anualmente. Entonces, parece que anualmente es la gran renovación, es para todo el año. Ya no se va mirando día a día. El nacimiento es uno, nacemos una sola vez, renacemos muchas veces, diariamente. Esto tiene una connotación mitológica, hay muchos mitos vinculados al ciclo anual y a la idea que estamos hablando de la muerte y renacimiento. Por ejemplo, el mito egipcio de Horus y de Osiris. Osiris es el dios de los muertos y Osiris muere. Se dice que muere en el otoño. Y el otoño es un periodo vinculado a la muerte. Los astrólogos saben que en el otoño se sitúa Escorpio, un signo vinculado a la muerte. Pero la Navidad, esta fecha, está vinculada al nacimiento después de la muerte. Exacto. Bueno, y tiene el eterno renacimiento, pero por ejemplo, así, a nivel mítico, siempre esta muerte es un descenso a los infiernos, o sea que es un nuevo conocimiento en el mundo del inconsciente, que no es una muerte real, o sea que es interesante. Pero vamos, ni Osiris ni nosotros creo que renunciamos a nada. A remontarnos un poco en el pasado. Yo decía en esta especie de simplificadora presentación que desde que el hombre es hombre se ha interrogado sobre su futuro y al principio pues sacrificaba un animal, intentaba leer en sus entrañas, siempre ha mirado a las estrellas. ¿Qué ha habido de voluntarismo? ¿Y qué hay de realidad en eso, de poder indagar en el futuro? Mira, el hombre, yo creo que la gente no ha querido solo indagar el futuro, ha querido saber el medio en que vivía, que es muy diferente. El espíritu científico siempre ha existido en el hombre, por primitivo que fuera, y habría que ver si era primitivo o era más listo que nosotros, esto entre otras cosas. Pero aparte de esto, han surgido técnicas, entre otras cosas, porque el hombre con su mente fija el cosmos. El cosmos no es como lo ves. De hecho, por ejemplo, tú, si vieras esta mesa con un microscopio, verías una serie de electrones moviéndose y lo que vemos es la huella de la huella de la huella de un electrón. De manera que nuestra mente fija el cosmos y nuestra mente fija también las cosas de las estrellas, o sea, todos sus hábitos, sus radiaciones y todo el trayecto que hacen, porque nosotros vemos una cosa y nuestra mente es muy poderosa. O sea, de alguna manera lo estamos haciendo a diario. Pero hay otro factor que me parece importante. No solo los planetas nos influyen, nosotros, como masa humana, influimos poderosísimamente en el cosmos. Claro. Lleva razón Sibyl y aporto lo siguiente. Como estaba enamorado de la Gioconda, le pregunté a un gran ocultista de París si cuando llegara el final del planeta, que algún día por enfriamiento llegaría, que si esa maravilla, dice no. Todo tiene un doble etérico y entonces la Gioconda está salvada para la eternidad. Claro. Y de modo que descansemos tranquilos. Yo insisto en mi pregunta. ¿Realmente los hombres han podido adivinar su futuro? ¿O es como tantos deseos, como tantas creencias que todos tenemos pero que son irrealizables? O sea, ¿se puede adivinar el futuro? Yo creo que hay una cuestión de ubicarse, ¿no? Yo creo que la astrología no pertenece a esta cultura. Y al decir así, no pertenece a la forma en cómo nosotros vemos la vida. La astrología nació, digamos, en una época en que el ser humano se sentía integrado en el cosmos
y en que las concepciones del tiempo y del espacio, que son fundamentales, eran muy diferentes. Para el hombre primitivo el tiempo, cuando digo primitivo, esto no quiere decir que sea menor que nosotros, ¿no? Para el hombre primitivo el tiempo era afectivo, tenía cualidades, había tiempo malo y tiempo bueno. Y lo mismo sucedía con el espacio. O sea, no era lo mismo dirigir una casa al norte, al sur, al este, al oeste, claro, porque atraías energías diferentes. Y esto aparece en todas las culturas. Entonces, desde ahí sí se entiende de que uno pueda predecir, porque a su vez el hombre primitivo tenía una concepción cíclica del tiempo, o sea que cada X tiempo se volvía al principio, entonces se podían repetir determinadas circunstancias. De ahí parte la idea de predicción. Ya, una pregunta, Diego. ¿Cuál es la diferencia entre un vidente, por ejemplo, y un futurólogo? Bueno, hay videntes que son videntes nativos y que pueden ser personas muy ignorantes, como había una en la calle de la Bolsa llamada Julia, que fue el asombro de Madrid, no sabía ni firmar, y me dijo a mí, Pancho Cosío, un día, después de una de las sesiones, que ni el mejor académico podía repetir las bellezas sin el menor amaneramiento del idioma, sino con una perfección y fluidez como aquella mujer había hablado. Claro, es que se pueden dar perfectamente estas cosas. Se puede dar eso, claro. Sí, sí, claro. Y además... Perdona. Sí, lo que te quería decir es que, por ejemplo, los astrólogos son gente que, es cierto, supuestamente tienen que hacer unos estudios, pero que la intuición es muy importante. Claro. O sea, quiero decirte que cada vida es un mundo y entonces tampoco es que haya cartas tan repetidas, habrá con facetas iguales, pero que tienes que tirar, además, echar mano de... En unos momentos dados puedes tener también varias cosas, claro, sí. Por ejemplo, en una casa, un planeta te rige un montón de cosas, entonces en un momento dado eres tú la que eliges un poco o le das dos o tres cosas en los temas en los que puedes acceder. Sí, porque quería aclarar, tú habías preguntado, habíamos comenzado con la magia, luego has preguntado si podemos ver el futuro. Es interesante porque la magia siempre busca la verdad en un reflejo, en algo, es decir, buscar el futuro nuestro o de otras personas o de la humanidad es buscar la verdad. Entonces, en estos temas siempre, en el tarot, la cábala, las artes adivinatorias, siempre se piensa que las personas que ejercen estas tareas tienen poderes sobrenaturales, Sí. Más de lo normal, que son gente como prácticamente de otro planeta. Nada más absurdo. De alguna manera somos buscadores de la verdad. Sabemos que la verdad no es una sola, que tiene muchas facetas y demás, pero de alguna manera estamos tratando de hacer lo oscuro, convertirlo en claro, buscar un espacio entre lo que conocemos y lo que desconocemos y encontrar ese lugar. Y en ese lugar es donde trabajamos los que estamos investigando en estos temas. Todos participamos de la rueda de la fortuna de la vida, nadie de nosotros escapa. Simplemente que con métodos racionales, sea numerología, astrología, incluso en el tarot... Te iba a preguntar antes, ¿qué es la numerología? La numerología, digamos que es el estudio de los números tomándolos como símbolos y atribuyéndoles a cada número una serie de cualidades que luego las aplicamos en las personas o en los años que vamos a empezar. Al 1 le damos un valor, el 1 es el comienzo, es el inicio, el 2 entra a jugar el otro, la otra persona o la otra parte, entonces ya tenemos una dualidad que se complementa en el 3, que es el hijo o el tercero o lo que aparece. Entonces, la famosa Trinidad siempre, ¿no? Padre, madre, hijo, podríamos decirlo también. ¿Los números de la buena o mala suerte? Todos los números son buenos y todos los números son malos. No hay tradicionalmente de buena suerte es el 21, es el 10, son números de buena suerte. De mala suerte tradicionalmente es el 13, que yo no lo creo así. Yo tampoco. No, para nada. Curioso. No. En eso parece que estamos todos de acuerdo. Sí, no. Me parece un cierto número de buena suerte. Y de hecho, por ejemplo, los jugadores de lotería siempre creen que el 13 es un número de buena suerte, ¿no? Sí. Porque es un número que se agota, así como en las casas de pisos pues no hay un piso 13, yo es una cosa así. Yo vivo en un piso 13. Fíjate que en los hoteles, por ejemplo, quizá en las casas normales de vecinos, sí, pero en los hoteles nunca hay planta 13. Incluso he visto algunos aviones, no sé si todavía siguen porque procuro no coger ninguno, pero que no hay el asiento número 13. O sea, que bueno, en Estados Unidos creo que si además piensas estar en el número 13 no lo ponen. Empiezan todas las calles
por 100 para no tener el 13 pelado. Claro. Bueno, Mondo y Lirondo. Pero yo vuelvo a mi pregunta inicial. Sí. ¿Es posible adivinar el futuro? Sí, Pedro. O sea, las grandes profecías de la antigüedad clásica, pongamos la profecía de la Gran Pirámide, sí, el profeta Malaquías, y luego me vais a decir qué hay cuál es la distancia entre profeta y futurólogo. Sí. ¿Cuál es? Muy bien. Profeta es un señor que es un canal, figura de la divinidad, y que no habla él, habla la energía divina a través de él. Y un futurólogo es un señor que estudia y que, si sigue estudiando, puede llegar a ser un profeta. Pero uno ya nace. Exacto. Y además se fastidia siéndolo, porque acuérdate que en la Biblia todos los profetas están rabiando, dice, ojalá no hubiera nacido, que Yahvé no me hable más, que me quiera marchar. Además, yo quiero seguirlo de civil afirmando que futurólogo, tú puedes llegar a ser un futurólogo si estudias astrología, por ejemplo, puedes perfectamente predecir tiempos buenos, tiempos malos, tiempos favorables, cuándo es bueno un cambio, cuándo no es bueno un cambio, cuándo se debe hacer un poco de introversión, de extroversión, perfectamente bien. Ahora hay que estudiar mucho. Sí. Como en casi todo lo que merece la pena. Exactamente, hay que estudiar mucho. Entonces vosotros consideráis que es una ciencia la futurología. Sí, yo la considero así. No, yo no lo entiendo así. No. ¿No? O sea, hombre, al fin introducimos un elemento de debate. Estupendo. Adelante, Leonor. Para mí todos estos temas están dentro del arte. Son las artes adivinatorias. Forman parte del arte, no de la ciencia. La ciencia tiene que demostrar y continuamente todo lo que está diciendo. Nosotros no lo tenemos que demostrar, el tiempo se encarga de demostrarlo, si es correcto o no nuestras previsiones. Sí. Nosotros podemos decir que somos excelentes, pero en realidad el tiempo es el que demuestra si uno es excelente o no, en la medida en que sus previsiones son correctas o no. Pero funcionamos dentro del arte, es como la música. No podemos saber, una lectura de tarot es como intuir y como pasar las manos sobre un tapete y percibir, apoyados en una técnica, pero es un arte, yo no lo veo como una ciencia. Aparte que yo creo que hay más futurólogos que aciertan que científicos que cada 2 minutos se tienen que echar atrás diciendo no, esa teoría que hicimos ya no es, era una birria, ahora otra nueva, o sea que tampoco, no mitifiquemos. Bueno, la astrología se basa en datos concretos. Sí. Mucho más concreta. Por ejemplo, mucho más concreta, porque un planeta está a tal distancia y eso no lo podemos inventar, sino que están las tablas, están las efemérides en lo que nosotros nos guiamos y lo vemos. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver esa distancia con el destino? Que también es otro tema. Es que con vosotros a mí me surgen temas, estoy interviniendo demasiado, ¿no? Porque ¿en qué medida cuando a ti te leen el futuro, ese futuro ya está predeterminado y por lo tanto no te deja libertad? Los archivos acásicos, sí, pero aparte de todo, Diego, la gente no ejerce su libertad. El problema, vamos a ver, el problema no es el destino, el problema es el destino que nos hacemos. La gente puede escapar al destino, pero no quiere. Claro. Bueno, tampoco mira, Pedro, bueno, no me parece tan fácil. El psicoanalista se puede. Decía que la libertad consistía en hacer aquello que tienes que hacer por narices, mejor o peor. Sí. Es decir, la libertad, el concepto de libertad puede ser muy variado, ¿no? Pero el hombre está determinado, no puede volar, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la libertad empieza cuando tú sabes cuál es, digamos, con qué naturaleza tienes que ponerte de acuerdo. Exacto. Y puedes hacerlo mejor. Entonces el hombre tiene un destino fatal. A ver, no puede alterarlo. Pero mira, hay una cosa muy importante. Digo fatal en cuanto inevitable. En cuanto inevitable. ¿Sabes? Los hindús, los antiguos hindús, porque los de ahora no los conozco para nada, por ejemplo en el Mahabharata, hablan de 3 tipos de destino del hombre. Dicen que la gente que es más inerte, que es más pasiva, esas no tienen destino, viven del azar. La gente que es luchadora, esa sí tiene un destino, pero el que llega sabio lo que tiene es la providencia. De manera que eso ya cambia. Y yo creo que es cierto. Adelante, Daniel. Bueno, yo creo que el problema es lo siguiente. Cada persona tiene una naturaleza que no es ni mala ni buena en principio. Trae esas 2 condicionantes. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, en una carta astral, no es su destino. Pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta y es el medio en que se desenvuelve. Por ejemplo, doy un ejemplo, es una mujer que su carta astral indica un carácter fuerte, va a tener un carácter fuerte, pero si nace y se educa en una sociedad liberada, va a desarrollarse mejor, pero si nace y se educa en una sociedad, digamos, machista, va a tener muchos problemas. Entonces, bueno, influye un poco
cómo tu yo, que es tu carta, choca con el medio en que te desenvuelves, ¿no? Esto es bastante importante. Leonor, antes habías dicho que no te parecía tan fácil el claro, tema. No. Claro, es que en general se trata de... Mucha gente, a veces se piensa que uno es lo que uno quiere ser y no es tan así. No, es lo que uno puede hacer dentro de lo que tiene y lo que se esfuerza y hace. Pero las escuelas iniciáticas hacían unos trabajos para modificar y modificaban el destino. Claro, estamos entonces hablando de la evolución, de la renovación. Ahí sí. Y así es donde se ejerce la libertad. Es todo un trabajo que hay que hacer, porque ya nacemos condicionados. No es lo mismo nacer en un país de Sudamérica con deuda externa que nacer en Europa, por ejemplo. ¿no? Luego, nacer en una familia de clase alta o nacer en una familia de clase baja. Luego, el medio donde, que era lo que comentaba Daniel, donde uno se educa, donde la gente con la que uno puede tener acceso, con la que trata. Y desde ese lugar se tiene que ubicar, es como el mago, la carta 1 del tarot, que está ahí y dice, bueno, cuento con esto y con esto. Y hace un análisis. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer desde aquí? Desde este país que he nacido, desde esta clase social que he nacido, desde esta educación que he recibido. Y ahí viene todo nuestro trabajo. Sí, pero claro, que es enorme, es enorme, final de la vida. Es enorme y hay que hacerlo, pero ese es el problema de la humanidad. Claro, Pedro, pero no es que sea catastrofista. No podemos saltar todo eso. Perdón, una en este caso. Sí, es verdad. No es que sea catastrofista, solo leyendo los periódicos ya se es catastrofista. Sí, no hace falta de leer a Nostradamus. Estos días no hay muchos Pero yo creo motivos que si para la gente recusarnos. cambiase, porque puede cambiar, porque lo que trae en una carta astral, cuando tú se la haces, son las herramientas de trabajo. Exacto. Sí, las Son herramientas, esas energías son herramientas de trabajo. Es estructura psicológica, Claro. exactamente. Que no la va a cambiar. La puede usar mejor. La puede usar mejor. Y puede también cambiarla. ¿Pero qué es exactamente una carta astral? Perdonadme, Una pero gran soy voluntad, un riguroso analfabeto en este tema. Pues ¿Qué es una carta astral? O sea, yo voy a cualquiera de vosotros y digo, quiero mi carta astral. ¿Eso qué es? Las influencias digamos, de los astros sobre mi vida, sobre mi nacimiento, sobre el futuro. ¿Qué es exactamente una carta astral? Perdonadme, pues ¿No podrías es una enseñarla? pregunta que quizá me debía haber... Sí. Bueno, ahí hay una carta. ¿Podríamos verla? Es como una foto del cielo en el momento en que Que has nace. nacido, Ya. exactamente. Eso es técnicamente. Ahora, es, digamos, ¿cómo se utiliza? Se utiliza como un espejo en el cual la persona se mira. O como el psicoanalista utiliza el inconsciente, o sea, los sueños, para indagar sobre la personalidad, el astrólogo utiliza los símbolos celestes, las posiciones de los planetas. El problema, o sea, yo no me planteo, por lo menos, es si influyen o no, si hay rayos o vibraciones que influyan, no me interesa. Yo lo único que sé es que esa carta o esas posiciones astrales coinciden exactamente con la realidad de la Con la persona. realidad. Exactamente. Y que o funcionan perfectamente. se acercan a la realidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Me está abriendo el apetito, ¿eh? Si cualquier día llamo a vuestra consulta, que me hagáis la carta astral. Es que es asombroso, porque al comienzo, cuando yo comencé a estudiar y después comencé por mi familia, a analizarme yo mismo y analizar a los miembros de mi familia, era asombroso de ver cómo coincidía todas las características, todas las tendencias, los puntos positivos, los puntos negativos con el carácter de las personas. Era realmente... Bueno, Es así. hay tantas cosas que tenía que preguntaros que... Tú querrías preguntarnos sobre el futuro. Os voy a preguntar sobre el futuro, pero clarísimamente, ¿no? Pero antes de decirme una cosa, hubo un momento que este tipo de ciencia o de arte, la expresión que ha empleado Leonor, parecía que habían quedado superadas por el racionalismo científico. Sin embargo, ahora vivimos un resurgir y una vuelta a este tipo de ciencia o de arte, ¿no? ¿Eso ha sido un proceso natural o es el vacío que produce la falta de valores en la sociedad, digamos el derrumbamiento de las religiones, el escepticismo y el miedo a una serie de cosas como es el aniquilamiento ecológico del planeta o el exterminio nuclear? ¿O no? ¿O ha sido una dinámica propia de convencimiento? No, yo creo que un buen razonamiento te dice que la razón no lo abarca todo. Claro. Entonces, un racionalismo científico, que habría que saber qué quiere decir a la hora de la verdad, si realmente es algo honesto, lo que te lleva es a pensar que tú, con tu razón, es lo que acabo de decir, que no abarcas todo y que hay muchas cosas que se te escapan, que la vida es muy misteriosa, mucho más misteriosa de lo que pretendemos y desde luego que no la tenemos dominada para nada. Sí. Hay un dicho, no sé quién lo dijo, pero
que los sueños de la razón producen monstruos. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y esto yo creo que, digamos, nuestra época tiene mucho que ver con ello, ¿no? Bueno, Con parece eso. que tenemos en harina. Sí, muy bien. Vamos a ver, ¿cuáles son las tendencias, creo que lo llamáis así, de la década que empieza? Y ahí sí que quiero que os pronunciéis todos, ¿eh? Venga, sí, mira, hacemos un... Mira, así, déjame mirar un poco la una chuleta rodada, ¿no? porque... Ah, te has sido chuleta, ¿eh? Chuleta, sí, porque yo soy una desmemoriada, ¿eh? O sea que un poco para acordarme. Yo creo que esta próxima década, bueno, dejaremos si acaso a Elia que se preparó lo de Rusia y Gorbachev, el tema este. Yo creo que esta próxima década va a dar sorpresas. Unas sorpresas que se darán cuenta poca gente, pero los gobiernos y digamos la gente es más, los periodistas os vais a dar muchísimo, bueno, nos vamos a dar Eso muchísima te iba a decir, cuenta. claro. Sí. Y es que van a venir pequeñas alteraciones que van a agrandarse progresivamente. Por ejemplo, Déjame que te diga una cosa sí. solamente, sí, mira. Fíjate que esto en vídeo lo vamos a poder ver. O sea que dentro de 10 años, sería estupendo, no creo que Televisión Española por lo menos a mí me aguante tanto tiempo, pero será dentro de 10 años ver este vídeo y luego ver. O sea que cuidado con lo que decís, que costa, como si hubiera un notario, las cámaras hacen de no notario. somos dogmáticos, simplemente decimos lo que opinamos, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos en podemos equivocar. Sí. No, yo creo que, por ejemplo, en el año 91, los países árabes, porque ahora estamos un poco obnubilados con lo de Rusia, que esto nos va a traer unos problemones tremendos, quiero decir, la gente lo sabe pero lo calla prudentemente. Los países árabes a partir del 91 nos van a dar bastante que hacer. Además, es posible que surja algún líder importante y no se van a estar quietos, porque son países muy guerreros, muy agresivos, en el sentido incluso a veces positivo de la palabra, ¿no? Y entonces estos van a seguir en el tema ahí, a ver cómo terminan con judíos y cristianos. Luego, por otro lado, me da la impresión que, como los planetas más grandes, o sea, están en el signo de Capricornio, y Capricornio es, por antonomasia, lo social, las masas, ahí también vamos a ver cambios en este sector. Por ejemplo, los intelectuales serán más científicos y las masas estarán más tecnificadas, lo cual va a ser muy malo, porque la técnica estupidiza. Vamos a ver, una computadora hace que no sepas multiplicar, que no recuerdes una serie de cosas, los archivos servirán en lugar de la erudición y, en fin, todo temas de este estilo. Por otro lado, esta época de investigación va a ser sobre todo en las cosas físicas. La substancia va a ser investigada y, de hecho, ahora hemos visto que la Universidad de Stanford y el Centro de Investigaciones Nucleares Europeo ya han descubierto la substancia, digamos, básica de la materia, los quarks estos extraños, que, por cierto, son una triada de dobles, up and down, charmed y strange, y top y bottom, que estuve pensando el otro día que era muy interesante porque esto, que les ha costado carísimo saberlo, en la India se llamaban Brahma, Shiva y Vishnu, y en Europa se habían llamado Júpiter, Mars, Quirinus. Y yo pensaba que menos mal que no lo han llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tanto jaleo para llegar a Roma también hubiera sido un poco fuerte. Además, en el plano científico, fíjate que ya comenzó el estudio allí en el Instituto Nacional de la Salud de Washington, en el estudio del DNA, lo digo en inglés, del DNA, dirigidos por Watson, que es el ganador del premio Nobel, en el que se investiga el factor hereditario en el hombre. Y entonces, investigando, va a hacerse un mapa genético del hombre, desde el niño, desde que nace, de tal manera que se podrá determinar qué enfermedades ha heredado. Suponte una enfermedad cardiovascular, un cáncer, y se podrá mejorarlo. Pero figúrate ese conocimiento en poder del hombre. Es peor que la bomba atómica, porque esto se trata del ser humano. El tema genético es un tema terrible. Es un tema terrible, ¿no? Que sigamos un poco el turno y que hagáis vuestra palabra, profecía o vuestro asomarse al futuro. Diego. Pues veo esta década como que los avances de la ciencia son mucho más importantes que en los últimos 150 años. Hablaba con un doctor, decía que yo me había puesto el rayo láser porque tenía ciertas molestias en la espalda. Dice, pero es que el rayo láser no sabemos también dónde podrá llegar y la maravilla que se podrá encontrar de ahí. Veo lo que siempre he dicho hace 10 años, y ahí está toda la prensa que guardo, que no habría una guerra mundial al final del siglo. Pero apoyándome en Nostradamus, que se ha cumplido escalofriantemente, hasta vio María Antonieta y vio la guillotina y vio los campos de Hitler, todos los
triste historia de los últimos años. Y al final lo que vieron unos tremendos terremotos que al caer billones de toneladas de rocas al mar, que subiría el nivel de las aguas, que casi la catástrofe vendría más que por el terremoto, por la subida de las aguas. Mientras tanto, siempre he creído yo que los países árabes son peligrosísimos. El Islam es un fanatismo tremendo. Pero es magnífico, ¿eh? En esencia. Eso te iba a decir, Diego, que eso dicho así parece un poco, sí, un poco racista, pero muy peligroso, ¿no? Porque son millones y millones agrupados. Bueno, pero también hay millones de chinos y millones de alemanes y millones de españoles. Pero es que yo no sé por qué. Mi instinto me lleva hacia esa raza. Veo peligro ahí. Veo peligro. Menos mal que estamos ahora protegidos por la Comunidad Económica Europea, sino con Marruecos tan cerca y yo lo veo incluso más lejos, sí, quiero decir, no Marruecos, ni Argelia, ni nada, pero sino, además que hay una infiltración árabe en Europa increíble. Increíble. Yo es que tengo que decir que soy un enamorado de la cultura árabe. Yo también, ¿eh? Pues yo también. Los árabes no me dan ningún miedo, me dan más miedo algunos que no quiero nombrar. Sí. Perdón, Diego, ¿has terminado? Bueno, que pienso que no hay guerras, que se dominarán muchísimas enfermedades y que brotarán otras. Ah, pues entonces es un mensaje optimista. Estoy convencido, lo estoy diciendo hace tiempo, y creo además que se podrá llegar a los planetas y lo que siempre soñó Marconi y otros sabios, poder probar la reencarnación y sobre todo la comunicación con el más allá, con las personas que han dejado la materia. Esto estoy seguro que estos 10 años son maravillosos. Bueno, hay 4 puntos que yo quiero tocar concretamente. Por un lado, la década de los 90 está marcada por una famosa conjunción, quiero decir, 2 planetas que se ponen juntos, que son Urano y Neptuno, se juntan en el signo de Capricornio, y estos planetas cierran un ciclo que se inició a principios del siglo pasado y que coincidió con digamos, la guerra de independencia de todos los países americanos, ¿no? Y también aquí coincidió en España con un proceso histórico interesante. Entonces la década de los 90 va a ser muy interesante para el mundo hispano. Y yo creo que en Sudamérica va a haber grandes revueltas o grandes cambios, ¿no? También depende cómo lo encajen los gobernantes, pero esto es bastante claro, ¿no? Que va por ahí. Por otro lado, creo que en España va a haber una gran transformación. La década de los 90, sobre todo hacia los años 96, 97, va a haber un cambio tremendo en España. Probablemente no solamente sea España, sino que abarque a todos los países hispanos, ¿no? ¿Un cambio intuyes hacia mejor o hacia peor? Yo pienso que es un cambio hacia mejor. Quiero decirte que probablemente la España del año 2000 tenga muy poco que ver con la España de los años 70, pero de una forma tremenda, ¿no? Nada. Hay muchas historias, hay muchas profecías sobre este fin de siglo. Yo quisiera señalar una. Es de una cultura que conoció muy bien los movimientos de los astros, probablemente mejor que nosotros, la cultura maya. Para los mayas, o para los que han estudiado el calendario maya, han llegado a la conclusión que a partir del año 1987, lo tengo apuntado, el 16 de agosto del 87, hemos entrado en una nueva era, según los mayas. Esta era se llama la Edad de las Flores. Tiene un bonito nombre y este nombre está vinculado a una edad, digamos, positiva. No es que se acaben todos los problemas, pero una edad positiva para el desarrollo del ser humano, algo así como lo que dice la astrología occidental sobre la era de Acuario, ¿no? En la cual hemos entrado, no hemos entrado, no se ponen de acuerdo, pero estamos cerca. Yo creo que sí. Entonces, según estas, digamos, estas opiniones mayas, vamos a vivir 25 años, lógicamente se abarca la década de los 90, de muchos cambios, de muchas idas y venidas, y a partir de esos 25 años se supone que, bueno, pues estaremos preocupados de otro tipo de problemas, no quizás de los problemas actuales, pero probablemente más preocupados de nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos o de cuidar un poquito la tierra, ¿no? Ojalá. Inés. Mire, yo he estado estudiando desde el año 84 hasta el 2000 y me baso también en 3 planetas, Saturno, Neptuno y Urano, que
han marcado, ya desde el año 84, han venido el 84, el 86, el 87, el 88 especialmente, ya lo estamos viendo todos los cambios en Rusia, ahora el 89, y estos cambios van a seguir, porque son cambios en las estructuras básicas de los gobiernos. Y las estructuras básicas de los gobiernos es un renacer, digamos, que muere algo en esas culturas, en esos países, pero nace algo también, porque yo me imagino que para Hungría, para Checoslovaquia, para Bulgaria, lo que les ha pasado es un nacer de nuevo. Para ellos es una época de Acuario, para mi manera de ver, después de toda la sujeción que han estado durante tantos años bajo el comunismo. Entonces, exactamente, para ellos es una situación muchísimo mejor, y para Europa también. Yo la veo como estados europeos, ya no solo como la Comunidad Económica Europea, sino como los estados europeos. Y en este caso, España le va a tocar un papel muy importante, porque España no solamente es europea, sino que España también puede ser la mediadora de todo lo que suceda en Hispanoamérica, porque siempre que en Hispanoamérica hay problemas muy grandes, échalos, mira para arriba, mira para España para ver cómo puede hacer de mediadora, porque naturalmente en Hispanoamérica hay muchísimos problemas de terrorismo y de inseguridad y de deuda externa y de la economía, pero yo creo que eso no se va a cambiar tan rápido, pero tampoco creo que sea una destrucción total ni nada por el estilo, y ni una tercera guerra mundial, ni que el mundo se va a acabar tampoco. Además, creo en otra cosa también que es importantísima. Yo creo que el hombre va a tener conciencia de sí mismo. Y entonces él va a evolucionar al tener conciencia de lo que su egoísmo lo puede llevar a hacer, de que la nación rica quiere más riqueza y no la comparte con la pobre. Entonces, en esa forma, llegando de verdad a salirse de sí mismo y a pensar en los demás, se puede realmente llegar a una era de Acuario sabiendo en realidad lo que es la hermandad. Eso es como yo la veo. Quizás sea un poco optimista, pero... Estoy encantado por ahora, ¿eh? Sí, pero bueno, cada uno... Luego hablaremos, sí, porque yo creía que un poco el futurólogo siempre era un poco milenarista, y realmente, por suerte, para... Pedro, déjame este papel. Déjame este papel para luego. Adelante. Bueno, yo creo que los dos astrólogos ya han dicho bastantes cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo. Yo tampoco veo esta década como catastrofista para nada. Tampoco creo que haya una guerra mundial, y sin embargo sí que veo que va a haber, lo que han dicho ellos también, muchísimos cambios, una Europa mucho más unida, quizá desplazándose mucho el centro hacia Alemania y hacia Rusia, que ahora sí nos cuento algo también un poco de la carta Gorbachev y por qué ha producido todos estos cambios tan tremendos cuéntanos. En este momento, pero yo también creo que lo que sí que va a haber, y estoy absolutamente de acuerdo con ellos, es una conciencia del individuo y de que tiene que cambiar un montón de cosas con las que ahora no está a gusto, y que además sería mucho el eje que estamos moviendo ahora mismo de Acuario-Leo, que es un poco el individualista, el capitalismo, todas estas cosas que van a tener que empezar a encontrar otros nuevos valores, ¿no? Entonces, el individuo tiene que ir muchísimo más para adentro y compartir. Yo creo que lo que tenemos que aprender en esta década es a empezar a compartir, cooperar y no ser tan competitivos como estamos siendo ahora. Y, por otro lado, también creo que va a haber muchísimos descubrimientos a nivel técnico, pero también va a haber muchos descubrimientos, yo creo, en los temas estos de astrología y de todas estas cosas, precisamente por Urano, ¿no? Porque Urano es el que trae también no solamente la técnica, la comunicación, sino también todas las cosas astrológicas. Entonces creo que desde luego puede ser una década muy beneficiosa, a pesar de que va a ser muy movida, o tremendamente movida, ¿no? Estamos entrenados con eso, seguridad. Sí. Entonces estoy absolutamente de acuerdo con Daniel, que creo que bueno, el año 92 va a ser muy bueno para España, que está Júpiter en Libra y Saturno en Acuario, que además van a hacer un trígono, que bueno, pues este año pasado, por ejemplo, han hecho una oposición, y entonces en el 92 va a haber muchos mejores aspectos. Y después, indudablemente lo que sí que se ve es que en el 95 España va a estar fenomenal y con un auge tremendo, porque Júpiter entra en nuestro signo, en Sagitario. Y después, en el 96, a primeros de enero, también hay Urano que entra en Acuario,
que es su signo, entonces va a estar como pez en el agua, naturalmente, o sea que es una época en la que todos estos cambios que estamos de alguna manera previendo que van a suceder, empezarán a suceder ya y estaremos acostumbrándonos a ellos. Y después Júpiter en Capricornio, que también va a dar un optimismo a nivel social de que se empiezan a cumplir esos ideales quizá de hermandad, de amistad y de cooperación a nivel de Acuario. Leonor, te toca cerrar este turno. Sí, yo en gran parte coincido con ellos, pero en un sentido veo las cosas un poco más difíciles. Es decir, en principio, España brillará por su gente, saldrá adelante con la economía durante estos próximos años, aunque lo tenga algunos años más difíciles, otros menos, pero sí continúa su crecimiento. Todas estas nuevos países que están independizándose, entre comillas, es decir, buscando su libertad, mejor dicho, lo van a ir consiguiendo con los años, se va a ir ampliando. Pero incluso la sociedad va a cambiar, se va a volver más fría, yo no la veo, más fría, más cerrada, más se cuida más de que no le roben, de que no le falte nada. Y por otro lado, se abre a cantidad de cosas nuevas y a todo lo nuevo y rápido y continuamente que va a ir apareciendo delante de sí. Y lo que yo veo un poco más difícil que ellos son las catástrofes. Es decir, así como ahora hay como avisos en distintos países, en distintas partes del planeta, eso en los próximos años, quién sabe, se va a dar con mucha más intensidad, pero con mucha más intensidad. Y es lo que va a hacer que en el planeta todos los seres humanos tengamos que unirnos en función de ayudarnos y solidarizarnos, no solamente América Latina con España, con Europa, pues muy bien, eso y ojalá y sea más. Lo que estoy hablando es de una conciencia universal, de una conciencia planetaria, de que nos tenemos que ayudar todos, entre todos, porque vamos a ver temblar la tierra debajo nuestro. Y esto que hoy parece así catastrófico y terrible, no, va a ser difícil por supuesto en su momento, pero la Tierra no es la primera vez que cambia de escenario, ya ha cambiado muchas veces de escenario en millones de años. Lo que pasa es que a nosotros nos va a tocar en los próximos 10, 20 años observar cambios más fuertes que los que se observarán dentro de 50. Y eso va a servir para unirnos y cuidar la Tierra, y sobre todo lo principal en estos 10 años es la parte ecológica. No digo tanto política, sino la ecología de cuidar la tierra realmente, cuidarnos nosotros, ayudarnos y estar absolutamente atentos a los partes meteorológicos en todos los países por huracanes, inundaciones. Tampoco va a ser todos los días, pueden ser 2 épocas del año. En otro año puede que no pase nada, en otro año otras 2 épocas difíciles, pero así, de a poco avanzando, grandes cambios en la Tierra. Claro, pero lo estamos viviendo ahora. Que ya empiezan, claro. Por eso no se pone a nivel catastrofista, porque de alguna manera estamos ya con ello. Claro. Pero ¿por qué siempre se ha identificado de alguna manera la adivinación del futuro con el milenarialismo? O sea, vosotros enterráis el milenariismo. Al final del siglo XX no va a pasar absolutamente nada. Sí, va a pasar pasar muchas cosas. Pero más bien... pasarán muchas cosas. Pero no el fin del mundo, vamos. Pero no el fin del mundo. Pero claro, exacto, eso es. Ni una guerra atómica, ni un gran diluvio como ya hubo. No, y además que yo creo que, por ejemplo, el milenarismo los que ya hemos conocido a través de la historia no tienen nada que ver, entre otras cosas porque la gente ha aprendido, por ejemplo, que el apocalipsis no es algo que se da en un día, no es un día, es siglos, siglos de cosas que se destruyen. Pero yo ahora lo que querría hablar es un poco, sí estoy de acuerdo con ellos en parte, pero lo que creo que faltan datos es sobre cómo va a estar la gente. Sí. Que eso es muy importante. ¿Y cómo va a estar? Mira, a mi modo de ver, van a haber una cantidad de depresiones tan importantes. O sea, que la mitad del país, depresiones colectivas y a nivel individual. A nivel individual. A nivel individual. Pero está viéndolos Pero eso ya, sí, está viéndolos, pero va a aumentar, a mi modo de ver, va a aumentar. Claro. Eso puede ser catastrófico hasta cierto punto. Segundo, la droga, que creo que Leonor habló en un artículo. Sí. La droga, para mí la droga va a ser una cosa que va a ser dificilísimo de desarraigar.
Y no tanto por los que la venden, sino por los que la compran. Sí. ¿Qué quiere decirte? Que ahí es un tema O sea, que que también... es más fácil exterminar al traficante pero que no convencer al que toma droga. no se le puede convencer. No se le puede convencer. Otro tema importante, las sequías que van a haber van a ser importantísimas. Claro, también. Porque Venus, que es el planeta del amor, rige esto. Y entonces, como en general es mal utilizado en nuestros días, o sea, a nivel esotérico estoy hablando, ya no a nivel solamente astrológico, entonces eso puede producir sequías importantes o lluvias nefastas. Sí, los o dos sea, extremos. algo que haga que la tierra no germine, en fin, toda una serie de cosas que están ahí. Por otro lado, lo de los movimientos de tierra que estabais hablando, yo he recogido aquí en la Biblia que hay una cosa que me ha parecido interesante. En Proverbios 30, en los versículos 21, 22 y 23, voy a intentar leer sin temblar, porque no es lo mío esto de la lectura. Dice, por 3 cosas tiembla la tierra y 4 no puede soportar. Por el esclavo que llega a rey. Acordaros que el esclavo es el servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Y, por ejemplo, en Irán ya hemos tenido un pontífice reinante. Por lo visto, esto no está bien visto por la naturaleza. Segundo, por el necio que se sacia de comida. Eso es el especulador. Y estamos en la época de especulación. Claro. Y, finalmente, por la esclava que suplanta a su señora. Y esto quiere decir exactamente el exoterismo y las magias de 3 al cuarto que suplantan al esoterismo. O sea, que lo superficial, la corteza de las cosas, en el fondo encubre de tal manera lo esencial que la naturaleza eso no lo soporta. Y esto bíblicamente hace venir terremotos. Otra de las cosas que van a suceder, pero yo creo que un poco más graves que las que suceden ahora, son los grandes escándalos, tanto financieros como de todo tipo. Entonces ya no será esa cosa ingenua que no puede haber un primer ministro en Japón porque hace 40 años se acostó con una geisha, que esto ya es una cosa increíble. No, sino cosas sólidas. Cosas sólidas. Eso quedará como poético a la vez. Uy, el primer ministro tuvo una querida, y qué bonito. Pero ahora ya no habrá pasado. También la cuestión de enfermedades. Yo creo que va a haber mucho aumento de SIDA y muchísimo aumento del cáncer. Pero fíjate en eso. En eso que acabas de decir, Elia, parece ir un poco... ¿Cómo está? Parece que se hubiera desatado algo. Claro, pero parece que eso va un poco contracorriente, porque lógicamente por la dinámica de la evolución de la ciencia, en estos 10 años se inventará algo contra el SIDA y se inventará algo contra el cáncer, ¿no? Pero sin embargo va a haber muchísimos más casos, entonces como el porcentaje es mucho más elevado, no se va a poder con ello. Es decir, que una cosa, puedes encontrar algún antídoto, pero la investigación va a ir mucho más lenta de la cantidad de casos que van a haber. No, tú no estabas de acuerdo. No creo que el SIDA en los próximos años todavía lo superarán, por supuesto, y encontrarán. Pero por ahora no, faltan años. Por lo menos 10. Bueno, yo creo que se encontrará una vacuna. Y que además, yo tengo amigos, amigas, que están trabajando, así como yo soy astróloga, me dedico a la astrología, ellos se dedican a la sanación espiritual y a la sanación especialmente del planeta, y están trabajando muchísimo en ello, muchísimo en ello, y yo lo creo, y entonces sé que todo esto, que el trabajo de ellos va a ser equilibrar las energías cósmicas y que nos van a traer, van a ayudar a que el hombre evolucione más rápido. Yo ahí disiento un poquito de bueno, es que por eso somos demasiados. No podemos estar todos de acuerdo. Aquí hay un tema que a mí me parece importante. Estos grandes planetas que están instalados en Capricornio y que van a estar durante unos años larguitos, esto potencian todo lo que es el pensamiento de la gente, de todo el mundo, de las masas. Entonces, lo que ocurre es que por muchos inventos que haya, como las masas son irresponsables en este momento, fíjate, y además hay una cosa increíble. Por ejemplo, las masas cada vez son más mesiánicas, ya no hay individuos mesiánicos, son masas mesiánicas. Por ejemplo, ahora las grandes huelgas que han habido, los grandes follones, no era que pidiesen algo, era que exigían. O sea que ha cambiado algo, ¿eh? Sí, pero a favor, ¿no? A favor, sí. Pero al mismo tiempo todo esto es como un gran divertimento que les impide atender las cosas cotidianas. Es inútil que hayan grandes laboratorios que hacen grandes inventos cuando luego te vas a cualquier sitio a ponerte una inyección y te la dan mal, o te operan de apéndice y te dejan un apósito dentro, o cualquier cosa de este estilo. Esto es una cuestión de nosotros, es nuestra. Somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, no estar esperando el santo advenimiento, vaya a venir o no. ¿Me entiendes?
de Madrid, crea la revista de Astrología y Psicología y funda también el grupo Géminis para organizar conferencias y seminarios con astrólogos mundialmente conocidos. Bienvenido también y feliz año nuevo, Daniel. Inés Esterellas Merino es de Guayaquil, Ecuador. Es licenciada en Filología Inglesa, pero lleva 11 años dedicada a los estudios de astrología en distintos cursos y seminarios tanto en Madrid como en Nueva York. Desde 1964 trabaja como astróloga profesional y al mismo tiempo también dirige seminarios de astrología. Feliz año nuevo, Inés, y bienvenida a este programa. Elia Ramos Ruiz es licenciada en Filología Inglesa, profesora de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación desde 1969 y lleva nada menos que 12 años de estudios y práctica de la astrología y 7 años dando cursos de astrología. Ha editado artículos en muchas revistas y periódicos españoles. Y por fin tenemos a Leonor Alazaki. Actualmente es profesora de tarot, astróloga, numeróloga. Sí, numerología. Eso supone interpretar los números. Interpretar o sea, los números también tienen interpretación. También. Y quizá algo ambiental daba paso a si había un camino para entrar en este mundo, lo cual ya es una cosa extraordinaria porque necesitamos que vengan muchos. ¿Algo que añadir a esta portada mágica del nuevo año? Sí, bueno, es el periodo en que nace el sol. Los antiguos paganos celebraban las fiestas del nacimiento del sol en esta época del año. Por lo tanto, es lógico que se celebre también el principio del año, ¿no? Ya Dante decía de que el año en enero es un viejo y en febrero es un joven, como un proceso de renovación. Siempre ha tenido la Navidad. La natividad se celebra el nacimiento del sol, el nacimiento de la vida, y siempre ha tenido una connotación de profundidad, digamos, como del periodo más profundo del año. Y se supone, o se sugiere que así como nace el sol, también dentro del individuo hay una especie, o puede haber una especie de renacimiento, ¿no? Bueno, hay una lectura evidente, ¿no? Un año muere y otro nace. ¿Qué es lo prioritario ahí? ¿La muerte o el nacimiento? No sé si me estoy expresando bien, pero supongo que me entendéis lo que quiero decir. Las dos cosas, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, es, como ustedes habrán podido observar, estudiosa de las artes adivinatorias. Ha publicado y publica artículos en todas partes, en Cambio 16, en la revista Nueva, y también ha colaborado con Iñaki Gabilondo en la cadena SER. Lleva, supongo que el horóscopo del Dominical del País. Sí. Y bueno, pues es una de las grandes profesionales que combina el estudio del futuro con la labor periodística. Feliz año nuevo a todos, muchas gracias. Supongo que compartir esta noche a estas horas pues tiene algo de mágico. Por ejemplo, es una pregunta, yo en este programa siempre hago una pregunta individual, pero como en este año o en este programa tendría que haceros a todos la misma pregunta, ¿hay algo de mágico en ese paso de un año a otro, en ese 31 y 1 de enero, no? Magiquísimo. Tú ten en cuenta que desde la más remota antigüedad se consideró el solsticio de invierno como la puerta de entrada de los dioses al mundo, así como el solsticio de verano era la puerta de salida de los hombres de este mundo. De manera que eran unas fechas importantísimas. Los devas de la India podían encarnar como los Amshaspens de los zoroastrianos, como los ángeles de los judíos. Era el momento en el cual astrológica. Ha trabajado en muchas revistas, Mundo, Interview, Reporter, Panorama, y actualmente escribe los horóscopos de Teletexto y participa en Hoy a las 10. Bienvenida. Sí, feliz año nuevo. Igualmente. Está con nosotros Diego de Araciel, octavo marqués de Araciel. Él dice que tuvo visiones y evidencias desde los 3 años y que lleva 46 años de consultas y aciertos. Bueno, muchos. Algunos extraordinarios. Tiene grandes cruces como las de El Salvador y Santa Brígida de Suecia, la orden dinástica de los caballeros normandos. Luego nos vas a explicar, Diego, sí, qué son estas cosas. Con mucho gusto. Todos son de un origen iniciático y casi
masónico, todas estas órdenes. Pues luego hablaremos. Y tiene una cosa, por lo menos en el futuro más inmediato, que es publicar un libro de un título, por cierto, precioso y más bien poético que de astrólogo o de vidente, que son Los sueños imprudentes. Los sueños imprudentes verá muy pronto la luz del día y el juicio de todos. Esperemos que sea benévolo. Pues estoy absolutamente seguro que muchos telespectadores van a ir a por ese libro. Seguro. Daniel Dancourt es astrólogo, nació en Lima, pero es de nacionalidad española. Ha organizado cursos de astrología, funda el Centro de Estudios Astrológicos. Buenas noches, bienvenidos y aunque sea con un poco de retraso, feliz año nuevo. Bueno, ustedes saben que hace poco más de 24 horas que hemos comenzado no solo un nuevo año, también una nueva década. Y desde que el ser humano existe, la interpretación o adivinación del futuro ha sido una preocupación constante. Desde las vísceras de un animal al lenguaje de las estrellas, pasando por las cartas o las líneas de la mano, o también la bola de cristal, muchas cosas han valido como medio para desentrañar el porvenir. Es una ciencia, la futurología, tan antigua como el mundo. Y nosotros vamos a seguir esa vieja tradición, la que han seguido el hombre durante millones de años, sin misterios y ante las cámaras. O sea que vamos a hacer una tertulia sobre la futurología, sobre los 10 años y quizá lo que nos aguarda después de esos 10 años. Se pueden imaginar ustedes qué contertulios tenemos, contertulios y contertulias tenemos esta noche. Con nosotros Sibila Pironti de Rance, es periodista, es colega en esta casa, en las pantallas de Televisión Española.